El cardenal Juan Luis Cipriani ofreció esta tarde su casa para una eventual reunión entre el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En entrevista con RPP, los exhortó a ambos a dialogar por el bien del país. El jefe de Estado ofreció el último martes un mensaje a la nación en el que anunció que convocará a todos los líderes políticos del país a un gran diálogo para conversar de temas de Estado como la educación. Desde el último debate antes de la segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori no se han vuelto a reunir. Bueno, ¿cuáles son las primeras reacciones luego de este ofrecimiento del cardenal Cipriani? Tenemos en la línea telefónica al congresista Carlos Brusi, miembro de Peruanos por el Cambio. ¿Qué tal, congresista? Muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Necesita este diálogo, esta reunión entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori un mediador? Mire, yo creo que es un diálogo que tiene que darse, que la mayoría de los peruanos esperamos que se dé. En los últimos días, en las últimas semanas, se han hecho una cantidad de especulaciones con respecto a cuáles serían las reales intenciones de Fuerza Popular, si la idea es de tirarse un ministro abajo y después otro, y quizás al final vayan atrás del presidente, de querer acortar los plazos constitucionales. Una cantidad de especulaciones, producto del hecho de que hasta ahora no se puede dialogar entre el partido de gobierno y el partido que tiene la mayoría en el Congreso. De tal sentido que la invocación que ha hecho el cardenal Cipriani es muy válida, y creo que refleja lo que muchos queremos que ocurra en el país. Pero en un país institucionalizado como el nuestro, estos diálogos tienen que darse por los canales adecuados. No se trata que los líderes conversen en la sala de una casa. Creo que es un diálogo que tiene que darse en respuesta a una convocatoria que tengo entendido va a ser el primer ministro, y de manera institucional. ¿Usted no cree entonces que el lugar correcto sea la casa de alguien, así sea el cardenal, sino, digamos, un lugar más oficial, como Palacio de Gobierno, me imagino? Por ejemplo, somos un país institucionalizado, por supuesto que saludamos y agradecemos el gesto del señor Cipriani, pero tiene que ser un diálogo institucionalizado. El primer ministro ha anunciado que él va a convocar una rueda de diálogos, una convocatoria para que estos diálogos se den, y creo que ese sería el canal más indicado para que finalmente líderes políticos que representan a organizaciones que tienen responsabilidad de gobierno, Peruanos por el Cambio en el Ejecutivo y Fuerza Popular en el Congreso, puedan conversar para sacar adelante el país, para que al margen de sus discrepancias, que las van a seguir teniendo, puedan ponerse de acuerdo en temas concretos para reducir la pobreza, para mejorar la salud, la educación, la vivienda, el agua, y de esa manera vayamos avanzando como país. Y bajar un poco el tono. Congresista, ¿cómo tendría que ser este diálogo? ¿El presidente Pedro Pablo Kuczynski directamente y a solas con cada uno de los líderes políticos, o una reunión del presidente con todos juntos? Yo creo que de manera individual es lo más correcto. Entiendo que se está diseñando cómo se llevaría adelante estos diálogos y la convocatoria. Creo que lo más adecuado es que el primer ministro sea la persona que haga estas convocatorias y que las reuniones se hagan efectivamente en Palacio de Gobierno. Estamos hablando del destino del país, no estamos hablando de organizar un partido de fútbol, ni organizar un almuercito, ni cosas parecidas. Estamos hablando de algo serio que no puede ser hecho en la sala de una casa, sino en donde se toma la decisión del país, que es Palacio de Gobierno. Ahora, con una convocatoria formal, como hemos escuchado que va a ser por parte del primer ministro, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no podría negarse, ¿no? No habría opción a que ella no asista, digamos. Yo creo que es de común interés de todos que este diálogo se produzca. Como repito, se han hecho una cantidad de especulaciones con relación a cuáles serían las verdaderas intenciones de Fuerza Popular, que no los deja bien parados, y creo que si este diálogo se concreta bajo la convocatoria del primer ministro, muchos de estos rumores se van a disipar, y creo que ambas fuerzas políticas van a poder cohabitar, buscando siempre lo mejor del país y manteniendo sus justas y válidas discrepancias. Habrá un pronunciamiento luego. ¿Se espera proponer de repente a los líderes políticos firmar un acta de compromiso? De repente en algunos puntos nos comprometemos a bajar el tono de las acusaciones, nos comprometemos a, no sé, a diferentes cosas, o sería simplemente una reunión y luego cada uno por su lado explicaría qué le pareció, o podría hacerse un compromiso formal. Yo me sentiría satisfecho si
como resultado de estas reuniones se pueden establecer canales de comunicación permanentes para saber qué piensa el otro en cada tema en particular, y de esa manera hacer más predictible lo que son las políticas de gobierno que al final nos afectan a todos. Y creo que todos, las fuerzas políticas, y así lo debo yo entender, queremos lo mejor para el país, queremos lo mejor para el pueblo peruano. Y el pueblo nos tiene que ver conversando para ver cómo solucionamos sus problemas, no peleándonos de la manera como nos estamos peleando, especulando si tú me quieres vacar o no me quieres vacar, claro. Porque de esa manera no avanzamos. Finalmente, congresista, ya cambiándole un poco de tema, se esperaba que el ministro de Educación sea censurado. Ya el gobierno tiene, me imagino, alguna lista de posibles candidatos para asumir la cartera. Bueno, sí, eso tienen que preguntárselo al primer ministro y al presidente. Ellos son los que se encargan de nombrar al nuevo ministro de Educación. Todos esperamos que sea alguien que continúe con la tarea que empezó el ministro Saavedra y que no solo continúe, sino que profundice la reforma educativa iniciada. De acuerdo, congresista. Muchísimas gracias por esta comunicación con Canal N. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Brus, entonces, congresista de Peruanos por el Cambio, vocero además de la bancada, hablando un poco acerca de este ofrecimiento del cardenal Cipriani de poner su casa para esta esperada reunión que se va a dar luego de la convocatoria formal que va a hacer el presidente Pedro Pablo Kuczynski a todos los líderes de las fuerzas políticas, pero hay especial interés en el encuentro entre Keiko Fujimori y PPK. Tenemos también en la línea telefónica al congresista Jorge del Castillo para que nos dé sus impresiones. ¿Qué tal, congresista? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Lo mismo que le preguntaba el congresista Carlos Brus, ¿necesita esta reunión entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori un mediador? Bueno, en primer lugar, a mí me parece estupendo que su eminencia, el cardenal Cipriani, haya lanzado una iniciativa de este tipo. Más aún cuando el presidente Kuczynski en su declaración de hace un par de días no fue tan específico con el tema del diálogo nacional, lo mencionó, pero no señaló ningún detalle, ni fecha, ni temas, ni nada. Entonces, hay varios ámbitos, sin duda, en los que se pueden realizar diálogos entre gobierno, oposición, en general las fuerzas políticas. Un espacio puede ser el Acuerdo Nacional, otro espacio el mismo gobierno que convoca a Palacio, y la iniciativa del cardenal creo que cae bien. ¿Por qué? Porque justamente en el día que se produce una, vamos a decir así, una pereza, ¿no?, por llamarlo de alguna manera suave, esta moción, este voto de censura, pues alguien puede ayudar a impulsar la convocatoria. Y me parece que esa ha sido la sana intención del cardenal, a quien saludo por su buena voluntad, y espero que no sea rechazado. Me pareció entender que Carlos Brus decía muy bien, pero no, gracias, pero no. Claro, bueno, eso es entendible porque él tiene cierta actitud confrontacional con el cardenal, pero creo que el resto de peruanos vemos de buen modo lo que ha puesto el cardenal. ¿Usted sí cree que sería bueno entonces que sea en un lugar neutral, vamos a llamarlo así? Bueno, fíjese, el lugar, ya los que acuerden el diálogo lo fijarán con inteligencia, ¿no es cierto? Eso ya depende, no hay que poner condiciones. Cuando uno está por el bien del país, las condiciones no cuentan, no pueden contar, porque esto sería ponerle una barrera absurda, porque acá lo que importa es abrir el diálogo. Entonces, estoy seguro, si el presidente la convoca, estoy seguro que las demás fuerzas políticas lo aceptarán. Yo no veo por qué tendría que negarse ningún grupo político, pero ya se verá el mecanismo. Usualmente estas cosas suelen ser invitación del señor presidente en la Casa de Gobierno, ¿no? Un pedido formal, ¿no? Bueno, sí, claro. Siempre esto también tiene que tener cierta formalidad, ¿no es cierto? No puede ser una cosa a la aventura. Pero qué bueno que el cardenal estimula esta posibilidad, ¿no? ¿Qué podemos esperar de esta posible reunión entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, yo creo que hay que afirmar principios de gobernabilidad. Esto me parece que es esencial. Gobierno y cada uno de los grupos políticos pueden mantener
su identidad y su punto de vista y sus críticas y su oposición, si quieren. Pero nos podemos poner de acuerdo en algunos temas básicos. Planteo un tema, por ejemplo, si usted me permite. A ver. Ahora que va a haber un recambio en el sector de educación, por las circunstancias debidas, quien asuma esto, hay que darle la opción de consensuar para mejorar el proceso de reforma educativa, tanto a nivel de educación básica regular como universitaria. Entonces, este es un tema, por ejemplo, ¿no? Este es un tema importantísimo, como el tema de la seguridad, que veo que se hacen esfuerzos, pero nunca es suficiente. Entonces quizás hay que ponerle más decisión política, más liderazgo en el tema. Y ese liderazgo puede contribuir a un equilibrio político y una mayor serenidad política en el país, ¿no? Exactamente. Perfecto. Congresista, muchísimas gracias entonces por estas impresiones, por compartirlas con Canal N. Muy buenas noches. En minutos voy a estar por el canal, así que nos veremos. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas noches otra vez, Jorge del Castillo. Entonces también tenemos en la línea telefónica a Marco Arana, ya de otra tienda política, para escuchar todas las opiniones. Señor Arana, buenas noches. Gracias también por esta comunicación. Muchas gracias. Buenas noches. Le hago la misma... Ya que el cardenal quiere intervenir en política, ¿no? Y lo hace un poquito a destiempo, porque bien hubiera podido llamar al fujimorismo a no hacer un uso abusivo de su voto en el Congreso y haber llamado al presidente de la República a tener una actitud mucho más flexible para no tensar las fuerzas por un ministro. Pero ya que ha hecho ese llamado, todo aquel que llame a un proceso de diálogo, como ya lo hizo además el presidente de la República, en un momento que hay un desentendimiento y en todo caso se ha producido una censura en condiciones bastante cuestionables, hay que saludar que se llame al diálogo, ¿no? Pero este no es un diálogo entre los amigos del cardenal, ¿no? Además de un cardenal que ha tenido una posición de parte en contra de la política del ministro de Educación que ha sido censurado. Recordemos que el cardenal ha descalificado la política pública relacionada con los temas de equidad de género presentes en la currícula. Entonces no es el mejor espacio en realidad donde debe producirse el diálogo. El diálogo debe producirse en espacios institucionales, como ha dicho el congresista Jorge del Castillo. Correspondería que se haga el Palacio de Gobierno, si no lo tiene a bien las otras fuerzas políticas, porque este no es un diálogo entre dos personas, este es un diálogo institucional por la democracia, por la educación en el país. Y como lo señaló bien el presidente de la República, es un diálogo con las fuerzas políticas, a lo cual en el Frente Amplio hemos dicho además debe ser un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando los temas educativos. El mejor espacio sería el Acuerdo Nacional, que tiene una política específica sobre el tema educación, o el Consejo Nacional de la Educación, ¿no? Digamos un diálogo nacional, no solamente político, sino nacional, que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se reúna con todos los representantes de todos los sectores. Así es, de las fuerzas políticas, de las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Y en este sentido esperemos más bien que el fujimorismo dé señales que está dispuesto a dialogar, ¿no? ¿Usted no nos olvidemos que cuando el presidente de la República llamó al diálogo por el tema de la lucha contra la corrupción, a pesar que todas las fuerzas políticas le expresamos a la presidenta del Congreso que dado que ella ya no representa solo una fuerza política, sino a todas las fuerzas políticas que estamos en el Congreso, pudiera asistir. Si quiere discrepar, proponer una agenda distinta, lo podía hacer. En esa ocasión se negaron a asistir, ¿no? Ahora esperemos que sea Fuerza Popular, ¿no? Si no es Keiko Fujimori que quiere ir, que vaya el señor Kenji Fujimori, que es congresista, la presidenta del Congreso, o los portavoces de Fuerza Popular, ¿no? El señor Galarreta o la señora Lourdes Alcorta, ¿no? Igual la reunión es entre el presidente con los líderes de las fuerzas políticas, ¿no le correspondería a Keiko Fujimori asistir? Bueno, depende pues si quien llama, convoca, las fuerzas políticas convoca a los ex candidatos, es un tema. Si convoca a los voceros de las bancadas o a los secretarios generales de los partidos políticos o a quien los partidos designen, ¿no? Pero este no es un diálogo, insisto, entre dos personas.
Este es un diálogo entre las fuerzas políticas, entre las organizaciones sociales que están mirando el tema de la educación. Tenemos que aprender a institucionalizar la democracia en el país, y entonces que sean las organizaciones políticas las que designen sus representantes, que el presidente plantee cuál es la agenda y que la ciudadanía sepa cuáles son los temas que se van a discutir. Nosotros consideramos que los temas a discutir son el maltrato que reciben los maestros con salarios de miseria, los recortes presupuestales. Claro, todo lo que tiene que ver con el sector de educación, ¿no? Y otros sectores también. Bueno, perfecto, congresista. Muchísimas gracias por compartir sus impresiones con nosotros a esta hora en Canal N. Muy buenas noches también para usted. Buenas noches a ustedes.